Era una noche tranquila, y el elegante restaurante en el corazón de la ciudad vibraba con el suave murmullo de conversaciones refinadas y el tintineo de copas de vino. Este era un lugar exclusivo, frecuentado por la élite de la sociedad, personas que llegaban en autos de lujo, vestidas con trajes de diseñador y rodeadas de un aire de distinción. Las paredes del lugar, decoradas con obras de arte, y el ambiente cuidadosamente diseñado creaban una atmósfera de lujo que era accesible solo para aquellos con el privilegio de permitírselo. Entre las mesas repletas de comensales bien vestidos, algunos camareros atentos iban de un lado a otro, ofreciendo un servicio impecable, mientras que otros se encargaban de acomodar a los clientes que entraban. Todo parecía estar en perfecta armonía, hasta que un hombre de apariencia humilde cruzó la entrada del restaurante. Su aspecto era sencillo, vestía ropa desgastada, zapatos viejos y llevaba una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Con un andar tranquilo, avanzó por el salón, atrayendo las miradas curiosas y hasta despectivas de algunos de los comensales. Los murmullos no tardaron en hacerse notar. Algunos clientes se miraban entre ellos, sorprendidos por la presencia de alguien que claramente no parecía encajar en el perfil de los asistentes del restaurante. ¿Qué hace aquí?, susurró una mujer a su acompañante, quien también lo observaba con desdén. A pesar de las miradas y los comentarios, el hombre continuó avanzando, como si no percibiera la incomodidad que su presencia generaba a su alrededor. Uno de los meseros lo notó y frunció el ceño, visiblemente incómodo. Se le acercó y, con un tono cortés pero frío, le preguntó en qué podía ayudarlo. El hombre, con voz tranquila y mirada firme, respondió que estaba ahí para cenar. El mesero lo miró incrédulo, evaluándolo de pies a cabeza antes de pedirle que lo esperara en la entrada. Mientras el mesero se alejaba, el hombre observó el lugar detenidamente, como si cada detalle le resultara familiar. Sin embargo, nadie, ni los empleados ni los clientes, sospechaban que aquel hombre de apariencia simple y humilde tenía un propósito escondido. El hombre, ignorando las miradas incómodas a su alrededor, se mantuvo en calma. Sus ojos recorrían cada rincón del restaurante, como si examinara cada detalle minuciosamente. Desde el brillo impecable de las copas hasta la disposición de las mesas, parecía familiarizarse con cada aspecto del lugar, pero sin mostrar ninguna emoción en particular. Los empleados y los clientes que lo observaban de reojo no podían adivinar lo que realmente pasaba por su mente. Mientras esperaba en la entrada, su postura denotaba una extraña seguridad, casi desafiante, como si estuviera esperando algo más que un simple plato de comida. Sin embargo, nada en su apariencia exterior delataba su verdadera identidad o el motivo por el cual había decidido entrar en su propio restaurante bajo esa fachada humilde. Era un hombre de éxito, un empresario que había trabajado duro para construir su fortuna. Pero, esta noche, vestía como si fuera alguien sin hogar, alguien que ni siquiera podría permitirse mirar el menú. El hombre, cuya verdadera identidad permanecía oculta, tenía un propósito claro: evaluar el trato que su personal ofrecía a aquellos que no encajaban en el perfil habitual de clientes. Había escuchado rumores de que algunos empleados trataban con desprecio a quienes no mostraban signos de riqueza, y él mismo deseaba confirmar si esto era cierto. Quería descubrir si su restaurante, que él mismo había levantado con tanto esfuerzo, era un lugar donde todos eran bienvenidos, sin importar su apariencia o condición económica. Y más allá de eso, deseaba comprobar si sus empleados realmente compartían los valores de respeto y dignidad que él había promovido desde el inicio. Para él, el trato hacia los demás decía mucho más que cualquier balance de cuentas o reporte de ventas. Mientras esperaba, se percató de que varios empleados pasaban cerca, sin siquiera mirarlo, como si su presencia fuera una molestia o algo que preferían ignorar. Pero él permanecía allí, quieto, observando cada detalle, cada reacción, mientras pensaba en cómo cada uno de ellos respondía a su presencia. Aquí, la tensión comenzaba a crecer. El espectador empezaba a percibir que aquel hombre, más allá de su aspecto, tenía una misión, y eso agregaba una capa de misterio a la escena. El hombre decidió que era el momento de probar el servicio del restaurante de una manera más directa.
Después de unos minutos observando en silencio, se acercó al mostrador con una calma que contrastaba con la creciente tensión en el ambiente. Con una voz serena pero firme, pidió algo sencillo, una sopa de verduras, por favor. El mesero que atendía el mostrador, un joven con uniforme impecable y una sonrisa ensayada, lo miró de arriba a abajo. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y desdén, pero mantuvo la compostura profesional. Claro, en un momento le traigo su orden, respondió, pero su tono carecía de calidez. Mientras esperaba, el hombre se percató de que otros empleados también lo observaban con recelo. Una camarera que pasaba por el fondo del salón evitó deliberadamente su mirada, enfocándose en su teléfono móvil en lugar de atender a su cliente. El silencio incómodo se extendió por la sala, haciendo que cada segundo pareciera una eternidad. Finalmente, el mesero regresó con la sopa. Aquí tiene, dijo, depositando el plato frente a él sin hacer contacto visual. El hombre agradeció con una ligera inclinación de cabeza y comenzó a comer, pero no podía evitar sentirse observado y juzgado por todos a su alrededor. Decidido a no dejarse intimidar, intentó entablar una conversación. ¿Cómo está la noche para usted?, preguntó con una sonrisa amigable. El mesero soltó una risita forzada y respondió, está bien, gracias. La respuesta fue breve y sin ningún indicio de interés en continuar la charla. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se volviera insostenible. Un cliente adinerado que había estado comiendo en una mesa cercana comenzó a murmurar entre sus acompañantes, señalando discretamente al hombre disfrazado. ¿Has visto cómo lo tratan?, preguntó en voz baja, provocando risitas entre el grupo. El ambiente se cargó de una tensión palpable. Otro mesero, encargado de limpiar las mesas, pasó corriendo por su lado, evitando hacer contacto visual. El hombre sintió una punzada de frustración, pero se mantuvo sereno, entendiendo que su propósito era precisamente observar estas reacciones. Finalmente, el mesero regresó con la sopa. Aquí tiene, dijo, depositando el plato frente a él sin hacer contacto visual. El hombre agradeció con una ligera inclinación de cabeza y comenzó a comer, pero no podía evitar sentirse observado y juzgado por todos a su alrededor. Decidido a no dejarse intimidar, intentó entablar una conversación. ¿Cómo está la noche para usted?, preguntó con una sonrisa amigable. El mesero soltó una risita forzada y respondió, está bien, gracias. La respuesta fue breve y sin ningún indicio de interés en continuar la charla. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se volviera insostenible. Un cliente adinerado que había estado comiendo en una mesa cercana comenzó a murmurar entre sus acompañantes, señalando discretamente al hombre disfrazado. ¿Has visto cómo lo tratan?, preguntó en voz baja, provocando risitas entre el grupo. El ambiente se cargó de una tensión palpable. Otro mesero, encargado de limpiar las mesas, pasó corriendo por su lado, evitando hacer contacto visual. El hombre sintió una punzada de frustración, pero se mantuvo sereno, entendiendo que su propósito era precisamente observar estas reacciones. En ese momento, el gerente del restaurante, un hombre de mediana edad con una apariencia siempre impecable, se acercó apresuradamente. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, tratando de mantener la calma. El hombre se volvió hacia él, dejando ver una determinación que antes no había mostrado. Solo estoy tratando de recibir un servicio adecuado, como cualquier otro cliente. El gerente, visiblemente incómodo, intentó suavizar la situación. Lamento cualquier inconveniente. Permítame encargarme de esto. Pero antes de que pudiera ofrecer una solución, el hombre levantó la voz, su paciencia agotada. No estoy aquí por su benevolencia. Estoy aquí para ver cómo realmente se comportan las personas en este lugar. Los presentes quedaron en silencio, las palabras del hombre flotando en el aire. El gerente, sintiendo que la situación se salía de control, tomó una decisión rápida. Señor, lamento mucho que se sienta así, pero le pediré que abandone el restaurante inmediatamente. Su tono era autoritario, dejando claro que no había lugar para discusiones. El hombre, sintiendo que había cruzado una línea, asintió lentamente. Entiendo, dijo, pero había una firmeza en su voz que indicaba que no se iría sin antes dejar una impresión duradera.
Sin más palabras, se giró y salió del restaurante, dejando atrás un ambiente cargado de confusión y malestar. Con su partida, el silencio fue reemplazado por una mezcla de susurros y miradas incómodas. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, mientras los clientes se preguntaban qué acababa de suceder. El incidente había dejado una marca en el ambiente, anticipando que algo más grande estaba a punto de revelarse. Al día siguiente, el rumor sobre el misterioso hombre que había sido expulsado del restaurante comenzó a circular entre el personal y los clientes habituales. Algunos comentaban con burla, mientras otros no podían evitar sentirse incómodos ante la situación. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquel hombre humilde y aparentemente sin recursos era, en realidad, el dueño y fundador del establecimiento. Su nombre era Mateo Romero, un exitoso empresario conocido en círculos selectos por su habilidad para crear espacios exclusivos y con una gran reputación. Mateo había comenzado desde abajo, trabajando largas horas y haciendo grandes sacrificios para construir su negocio. Sabía lo que era ser tratado con desprecio debido a su apariencia humilde, y ese dolor le había marcado profundamente. Por eso, cuando creó su restaurante, se propuso que este fuera un lugar donde cada persona, sin importar su apariencia o estatus, pudiera sentirse bienvenida y valorada. El incidente de la noche anterior le había demostrado lo contrario. Después de haber visto la falta de empatía y respeto por parte de su propio equipo, Mateo decidió que era el momento de tomar acción. Convocó a todos los empleados a una reunión general en el restaurante, anunciando que tenía algo importante que comunicarles. La tensión en la sala era evidente. Los empleados se miraban entre sí, sin comprender por qué el dueño había pedido su presencia con tanta urgencia. Mateo se paró frente a ellos, y tras un breve silencio, comenzó a hablar con voz firme y segura. Anoche, vine aquí vestido de manera diferente, reveló, observando atentamente las expresiones sorprendidas y avergonzadas de su personal. Quería ver cómo trataban a una persona que, en apariencia, no encajaba en el perfil de cliente habitual. Quería ver si este lugar seguía reflejando los valores con los que fue fundado. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos tratando de justificar su comportamiento, mientras otros miraban al suelo, conscientes de su error. Mateo continuó, lamento decir que me llevé una gran decepción. Lo que vi fue una falta de respeto hacia alguien que merecía ser tratado con la misma dignidad que cualquier otro cliente. El silencio en la sala era abrumador. Las palabras de Mateo resonaban en cada uno de ellos, y los rostros de algunos empleados reflejaban arrepentimiento y vergüenza. Mateo no quería simplemente regañarlos, sino hacerles entender la importancia de sus acciones. Con voz seria pero serena, concluyó, este restaurante es un lugar donde todos, sin excepción, deben ser tratados con respeto y amabilidad. A partir de ahora, quiero ver un cambio real. No toleraré más actitudes de desprecio o discriminación. Luego de la revelación de Mateo, los empleados quedaron inmóviles, atrapados entre la sorpresa y la vergüenza. Su jefe, a quien siempre habían visto como una figura seria y profesional, se había puesto en sus zapatos para comprender el ambiente laboral desde otra perspectiva. Este acto de humildad y valentía había dejado una marca en todos ellos, haciendo que algunos incluso cuestionaran sus propias actitudes y acciones. Uno de los meseros, llamado Javier, se sintió especialmente afectado. Recordaba claramente cómo había tratado a Mateo la noche anterior, sin un ápice de amabilidad ni empatía. Para Javier, este evento lo golpeó profundamente. Se dio cuenta de cómo había permitido que su propio estrés y rutina lo hicieran perder de vista los valores que, en teoría, quería representar en su trabajo. Entre los empleados, hubo varias reacciones. Algunos murmuraban entre ellos, tratando de justificar su comportamiento o cuestionando si la situación había sido justa. Sin embargo, la mayoría entendía el mensaje que Mateo quería transmitir, no era solo una lección sobre cómo tratar a los clientes, sino una reflexión sobre la esencia de la empatía y el respeto hacia los demás. Sin importar su apariencia. Mateo, observando los rostros de sus empleados, sintió que había cumplido su propósito. Sabía que no bastaba con reprenderlos, quería inspirarlos a cambiar y a entender el verdadero valor de su trabajo. Con un tono suave,
pero firme, les recordó que cada cliente que entraba en el restaurante, fuera rico o pobre, merecía la misma amabilidad y respeto. Javier y otros empleados prometieron cambiar. Mateo, satisfecho con el impacto de su mensaje, dejó la reunión con la esperanza de que esta lección resonara en cada uno de ellos y se reflejara en su trato diario hacia los clientes. A lo largo de las semanas siguientes, los cambios en el restaurante fueron palpables. Los empleados, motivados por la lección de Mateo, comenzaron a reflexionar sobre cómo sus actitudes afectaban no solo la atmósfera del restaurante, sino también la experiencia de los clientes. Javier, por ejemplo, quien había estado avergonzado por su comportamiento hacia Mateo, se esforzó al máximo para ser más amable y atento con todos los clientes. Aprendió a no juzgar a nadie por su apariencia y a tratar a todos con una sonrisa genuina, sin importar su estatus social. El ambiente en el restaurante comenzó a sentirse más cálido y acogedor. Los clientes notaron el cambio, y aunque al principio algunos pensaban que era solo una coincidencia, pronto comprendieron que el lugar tenía una nueva energía. Las interacciones entre el personal y los clientes eran ahora mucho más amigables y respetuosas. Una noche, un cliente que solía frecuentar el restaurante, un hombre de negocios que siempre se mostraba distante y frío, observó la transformación en el servicio. Este hombre, conocido por su actitud exigente, se acercó al gerente y le dijo con una sonrisa: «No sé qué están haciendo aquí, pero esta es la mejor experiencia que he tenido en mucho tiempo». El gerente, sorprendido, solo pudo responder: «Estamos trabajando para ser mejores cada día». Javier, al escuchar el comentario, sintió una profunda satisfacción. Sabía que su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, no solo él estaba experimentando un cambio interno. Otros empleados también comenzaron a valorar más su trabajo y a sentirse más conectados con los clientes. El restaurante, que antes era simplemente un lugar de trabajo, comenzó a sentirse como una verdadera comunidad. El cambio no se limitó solo al servicio al cliente. Mateo, al ver los esfuerzos de su equipo, decidió realizar mejoras en el menú y en la decoración del restaurante, para asegurarse de que todo reflejara los valores que él quería transmitir. La comida se hizo más sofisticada, pero accesible, y la atmósfera en general comenzó a sentirse más inclusiva. A medida que pasaban los días, el restaurante comenzó a recibir más comentarios positivos y a atraer a más clientes. El boca a boca, impulsado por las experiencias positivas, hizo que las reservas aumentaran. El negocio de Mateo se estaba convirtiendo en un éxito rotundo, pero lo más importante era que su equipo había aprendido a valorar a cada cliente como un ser humano, sin importar su apariencia o su riqueza. Un mes después del incidente con el hombre disfrazado, Mateo decidió organizar una cena especial para su equipo. Quería agradecerles por su esfuerzo y por haber hecho el cambio real que él había esperado. Durante la cena, Mateo expresó su gratitud, no solo por el éxito comercial, sino por la transformación interna que había ocurrido en el restaurante. «Lo que hemos logrado no es solo un éxito financiero», dijo Mateo, levantando su copa. «Es un éxito de humanidad, de respeto, de reconocer que todos somos iguales, sin importar lo que tengamos o cómo nos vean los demás». El equipo aplaudió, sintiendo una conexión más profunda con su trabajo y con los demás. Javier, que nunca imaginó que su actitud podría cambiar tanto, levantó la mano y agregó: «Gracias, Mateo, por mostrarnos lo que realmente importa. Este restaurante no es solo un lugar de trabajo, ahora es un lugar donde realmente nos importa la gente». Con el paso del tiempo, el restaurante de Mateo comenzó a ganar más popularidad y la transformación que había logrado con su equipo no pasó desapercibida. Pronto, comenzaron a llegar críticas positivas en redes sociales y muchos clientes habituales comentaban sobre el ambiente único y la calidad humana que se percibía en el lugar. La historia del cambio en el restaurante, impulsada por el misterioso incidente con el hombre disfrazado de mendigo, se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones de la ciudad. La prensa local, atraída por el éxito de la historia, decidió hacer un reportaje sobre el restaurante y el notable giro que había dado, no solo en términos de negocio, sino también en los valores que transmitía. Fue entonces cuando Mateo se dio cuenta de que lo que había iniciado como una lección para su equipo había impactado más allá de lo que esperaba.
La historia de su restaurante comenzó a ser considerada un ejemplo de cómo los negocios podían ser exitosos no solo por su rentabilidad, sino también por el respeto y la dignidad que brindaban a sus empleados y clientes. Un día, una importante cadena de restaurantes se acercó a Mateo con una oferta para colaborar. Estaban interesados en replicar el modelo de negocio inclusivo y respetuoso que él había logrado crear en su restaurante. Esta oferta representaba una oportunidad de expansión significativa, pero también planteaba una decisión importante. Mateo sabía que expandir su negocio significaba delegar el control en otras manos y posiblemente perder la esencia que había hecho único a su restaurante. Conscientemente, Mateo comenzó a considerar cómo podía mantener la integridad de su visión mientras expandía el negocio. Decidió que, si aceptaba la oferta, los nuevos restaurantes tendrían que seguir los mismos principios de respeto, inclusión y servicio al cliente que él había inculcado en su equipo original. Para asegurarse de que esto sucediera, implementó un riguroso programa de formación para todos los nuevos empleados, asegurándose de que comprendieran la importancia de tratar a todos los clientes con dignidad. El primer paso hacia la expansión fue abrir un segundo restaurante en una ciudad vecina. Mateo seleccionó cuidadosamente a un equipo de gerentes y chefs que compartieran su visión y pasión por el servicio al cliente. El éxito del segundo restaurante fue tan rotundo como el primero, y rápidamente, la cadena comenzó a ganar reconocimiento en varias ciudades. Aunque Mateo ahora tenía varios restaurantes a su nombre, nunca perdió de vista lo que le había llevado al éxito en primer lugar, el respeto por las personas. Cada nuevo establecimiento tenía que reflejar los mismos valores que el primer restaurante, y Mateo se aseguraba de que el personal fuera capacitado de manera rigurosa para mantener ese estándar. Durante este proceso de expansión, Javier, el mesero que había comenzado como uno de los empleados más escépticos, fue promovido a supervisor en uno de los nuevos restaurantes. En su nuevo rol, Javier se convirtió en un defensor ferviente de los valores del restaurante, y su historia personal sirvió de inspiración para otros empleados. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no solo se medía en dinero o expansión, sino en la capacidad de impactar positivamente en las vidas de las personas. Con el paso de los años, Mateo no solo logró expandir su restaurante a nivel regional, sino que se convirtió en un referente de lo que significaba construir un negocio basado en principios humanos. Su historia fue compartida en conferencias y seminarios sobre liderazgo, negocios y ética, y muchos otros empresarios se inspiraron en su enfoque para crear ambientes de trabajo inclusivos y respetuosos. A pesar de su éxito, Mateo siempre se mantuvo fiel a sus raíces. Continuó visitando cada uno de sus restaurantes regularmente para asegurarse de que los valores que había inculcado en su equipo permanecieran intactos. No delegaba la responsabilidad de la cultura empresarial a otros, él mismo era un ejemplo de lo que esperaba de sus empleados. Cada año, celebraba una reunión con todo su personal, no solo para discutir el estado del negocio, sino también para recordarles la importancia de tratar a los demás con dignidad y respeto. La historia de Mateo se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. La idea de un millonario que, al disfrazarse de mendigo, enseñó a su equipo la verdadera esencia del servicio al cliente, inspiró a muchos a reconsiderar sus enfoques hacia el éxito empresarial. Los restaurantes de Mateo no solo eran conocidos por su excelente comida, sino también por la calidez de su servicio y la humanidad que reflejaban en cada aspecto de su funcionamiento. Javier, por su parte, ascendió a posiciones de mayor responsabilidad dentro de la empresa. Su evolución personal fue una de las más notorias. Al principio, cuando apenas comenzaba a comprender la importancia de la empatía, su cambio fue profundo. Ahora, como gerente regional, se encargaba de entrenar a nuevos empleados y gerentes, transmitiendo a cada uno de ellos las mismas lecciones que Mateo le había enseñado. La cultura empresarial que Mateo había creado se mantenía sólida, y los clientes, al igual que los empleados, sentían que algo especial sucedía en sus restaurantes. Había una atmósfera de respeto mutuo que se reflejaba en todos los aspectos, desde la cocina hasta el servicio. Los clientes no solo regresaban por la calidad de la comida, sino por la experiencia única que ofrecían. En sus momentos de reflexión, Mateo a menudo se preguntaba si alguna vez habría imaginado el alcance de su decisión de disfrazarse de mendigo.
Lo que comenzó como un experimento en busca de una lección, se transformó en una de las decisiones más trascendentales de su vida. No solo había transformado su negocio, sino que había tocado las vidas de sus empleados y clientes de una manera profunda. A medida que la cadena de restaurantes continuaba creciendo, Mateo también pensó en el futuro. Sabía que no podría estar al frente de todo para siempre. Por eso, empezó a preparar a sus empleados para tomar el control de manera gradual, asegurándose de que su legado perdurara. Javier, entre otros, se destacó como una de las figuras clave que seguirían el camino trazado por Mateo, transmitiendo a futuras generaciones de empleados la importancia de tratar a los demás con humanidad. Al final, la historia de Mateo no era solo sobre un empresario exitoso, sino sobre un hombre que entendió que el verdadero éxito no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de hacer el bien a los demás. Su legado perduró mucho después de que los últimos platos fueron servidos en su restaurante, recordando a todos que el respeto y la empatía son los ingredientes esenciales para el éxito real.